tardes, nosotros le vamos a hablar del modelo OSI y TCP/IP. ¿Qué relación tiene con el modelo OSI? Nuestro equipo es el 1. Los integrantes son Ramiro Germán Arcila Gamboa, Antonio Alexander Cotey, Juan Pablo Wicapmo, Fares de Jesús Ureta Barrios, Bernard Flores, Alexis Josimar. ¿Qué es el modelo OSI? El modelo OSI, por sus siglas en inglés, Open System Interconnection, fue definido por la ISO en 1984 como referencia para estandarizar las comunicaciones entre sistemas heterogéneos. Esta la divide en 7 capas, cada una con funciones concretas. Los datos se encapsulan al bajar y desencapsulan al subir. Estas son las 7 capas del modelo OSI: la aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y la física. La capa física es pues la base absoluta de todo el modelo OSI. Su único trabajo es mover bits de punto a punto sin importar qué signifiquen ni qué contengan. Para hacerlo, convierte estos bits en señales físicas. Si se usa un cable UTP o coaxial, la señal es eléctrica. Si se usa una fibra óptica, es lumínica. Y si se usa Wi-Fi, es electromagnética. Esta capa también define cosas muy específicas como el voltaje, la velocidad de transmisión, el tipo de conector y el número de pines. En cuanto a los estándares, el IEEE 802.3 define cómo funciona Ethernet, es decir, las redes cableadas que usamos en casa o en oficinas. Y el IEEE 802.11 define el Wi-Fi. Estos estándares son los que permiten que dispositivos de diferentes marcas puedan comunicarse sin problema. Por su parte, los protocolos como 10 base T, 100 base TX y 1000 base T indican la velocidad de transmisión como 10, 100 o 1000 megabytes por segundo respectivamente. Los dispositivos que operan aquí, como los hubs y repetidores, no analizan nada, solo amplifican o retransmiten la señal, y sin esta capa pues no habría comunicación posible. La de enlace, una vez que todos los bits pasan por la capa 1, llegan a la 2, y esta se encarga de tomar el control y los organiza en tramas, que son bloques de datos con estructura definida. Tienen un inicio, un destino, un origen y un verificador de errores. Aquí entra uno de los conceptos más importantes, la dirección MAC, que es identificador único y que tiene cada dispositivo de red como si fuera su huella digital. Esta dirección permite saber exactamente a quién va dirigido el dato dentro de la red local. En cuanto a los estándares, el IEEE 802 corresponde al LLC, que es la subcapa de control lógico del enlace, y nuevamente el IEEE 802.3 es la subcapa MAC que controla el acceso al medio físico. Estos dos trabajan juntos para que la comunicación sea ordenada. Los protocolos de esta capa incluyen el Ethernet 2, que es la común en redes locales, PPP usado en conexiones punto a punto con las de internet por cable, HDLC usado en enlaces, WAN y ARP que traducen las direcciones IP a direcciones MAC. El dispositivo estrella se podría decir que es un switch en que se aprende las MACs de todos los dispositivos que están conectados y reenvía cada trama exactamente al destinatario correcto, sin mandársela a todos. La capa 3 o capa de red es la responsable de llevar los paquetes de datos desde un origen hasta un destino, incluso si están en redes completamente diferentes. Para eso se usa el direccionamiento IP, que es conocido como una dirección postal en el mundo digital. El trabajo aquí es el enrutamiento. Los routers analizan la dirección IP destino del paquete y deciden cuál es el mejor camino para enviarlo. Esto puede implicar pasar por múltiples routers intermedios. Protocolos como el OSPF y PGP ayudan a los routers a conocer la topología de la red y calcular rutas óptimas. También acá se usa el ICMP, que es el protocolo que usa el comando ping para verificar la conectividad, y ARP, que traduce direcciones IP en direcciones MAC cuando se necesitan entregar un paquete dentro de la misma red local. Ahorita la capa 4 o capa de transporte. La capa de transporte es donde ocurre la comunicación entre aplicaciones. Ya no se trata como datos de un dispositivo a otro, sino de asegurarnos de que los datos lleguen al proceso correcto dentro del dispositivo. Aquí se usan puertos, como por ejemplo el puerto 80, que es conocido por el HTTP. Y acá se usan lo que es el TCP, que es el Transmission Control Protocol, que establece una conexión que se conoce como Three-Way Handshake, que garantiza que todos los segmentos lleguen en orden y sin errores, y hace una conexión de dispositivo a dispositivo para asegurar que llegue el paquete, o bueno, en este caso el request.
Acá es ideal, el TCP es ideal para navegación web, correo, transmisión de archivos. Y por el otro lado tenemos el UDP, que es el User Datagram Protocol. Aquí es todo lo contrario del TCP. No establece una conexión, no se verifica la llegada y no es ordenada, sino es todo lo contrario. Es más rápida a comparación del TCP, pero es ideal para videollamadas, streaming y videojuegos en tiempo real, porque pues en este caso la pérdida de un paquete es mejor que retrasar todo el envío. La quinta capa del modelo OSI es la capa de sesión, cuya función principal es actuar como el mediador que establece, gestiona y finaliza con las conexiones entre las aplicaciones locales y remotas. Es importante no confundirla con la capa de transporte, ya que mientras la capa 4 se asegura de que los datos se muevan físicamente de un punto a otro, la capa de sesión se encarga del control del diálogo y la interacción lógica, permitiendo que dos sistemas mantengan una comunicación organizada y continua durante todo el tiempo que dure la actividad. Para que la gestión sea posible, existen diversos protocolos especializados. Por ejemplo, el protocolo SIP, que significa protocolo de inicio de sesión. Este es fundamental para telefonía IP, para localizar usuarios y configurar los parámetros de la llamada, como por ejemplo establecer si va a ser una llamada en video o únicamente con audio. De igual forma vimos el protocolo POP, que permite abrir una sesión segura en un servidor de correos para descargar mensajes y cerrarla correctamente al finalizar para liberar recursos. Finalmente, el RPC o llamada de procedimiento remoto es la herramienta que permite a un programa ejecutar tareas en otra computadora como si estuvieran realizando de forma local, facilitando la computación distribuida. Ahora, el caso de aplicación que vemos aquí es en un escenario donde un empleado recibe una llamada de su jefe por el teléfono IP o Teams. Este es un ejemplo de comunicación real en el cual la capa 5 lo que va a hacer es gestionar mediante el protocolo SIF, que lo que va a hacer es que localiza la extensión del empleado en la red y hace que su dispositivo suene. Una vez aceptada la llamada, se establece una sesión de voz inicial. Durante esta llamada, con la colaboración con el jefe, este puede decidir activar su cámara. Por lo tanto, la capa de sesión va a renegociar el parámetro para añadir videos sin necesidad de colgar y volver a llamar, o sea, en tiempo real, demostrando su capacidad para gestionar cambios en la interacción de forma dinámica y transparente para el usuario. Bueno, ahorita hablemos sobre la capa 6, que es la presentación. Su función en esta capa viene siendo que se encarga de que la información sea legible para la capa de aplicación. Su función principal es el formateo, la comprensión y el cifrado. El primer punto a considerar en esta capa viene siendo la traducción de datos. En este caso, en un entorno de red, no todas las computadoras hablan el lenguaje binario a nivel de sistema. En este caso, la capa 6 actúa como un traductor universal, que unifica formatos como tal. La comprensión de datos. La comprensión reduce el número de bits necesarios para representar la información, optimizando el tráfico de red. Esto como tal es vital para el streaming y la transferencia de archivos pesados, permitiendo que la información viaje más rápido. Otro punto a considerar viene siendo el cifrado y descifrado. Aquí es donde la capa 6 se vuelve más crítica para la privacidad. El cifrado transforma la información legible en un galimatías llamado texto cifrado. Este proceso asegura que, aunque los datos sean interceptados en el trayecto, sigan siendo inaccesibles para cualquier persona ajena al destinatario final como tal. Ahorita hablemos sobre los protocolos, estándares y tecnologías usados de la capa 6. El SL y el TLS son protocolos de cifrado utilizados para proteger comunicaciones en Internet. Funciona como el estándar de seguridad que envuelve como tal los datos antes de enviarlos. El ASCII y Unicode son estándares de codificación de caracteres que permiten representar texto de manera universal.
En este caso se podría decir que son los mapas que aseguran que una letra escrita pues como tal en México se pueda ver igual en un dispositivo pues en cualquier otra parte del mundo. El GPEG, PNG, MPEG y MP3 son estándares de comprensión para imágenes, video y audio. Definen cómo estructurar contenido multimedia para que pueda ser transmitido en tiempo real, con alta calidad y bajo peso. JSON y XML, formatos estructurados de intercambio de información. Son lenguajes universales que permiten que aplicaciones totalmente diferentes compartan datos complejos de forma organizada como tal. La capa 7, que es la capa de aplicación, se define como el nivel más alto del modelo, sirviendo de puente directo entre las aplicaciones de software y la infraestructura de red. Su rol es suministrar las herramientas necesarias para que los programas del usuario puedan comunicarse. Localización de recursos. Facilita el hallazgo y la conexión con activos de red tales como plataformas web o utilidades digitales específicas. Validación de identidad. Implementa mecanismos para confirmar quién envía y recibe la información, algo crítico en plataformas de mensajería o email. Supervisión del intercambio. Garantiza que el entorno de red sea estable y compatible para el traspaso de datos entre nodos y que sea fluido y sin errores. Administración de sesiones. Se encarga de establecer, sostener y finalizar el flujo de comunicación entre aplicaciones que operan de manera distribuida. Vamos a hablar sobre los protocolos estándares y tecnologías usados. El HTTPS es el encargado principal utilizado para la comunicación entre navegadores web y servidores web. En este caso establece que las reglas fundamentales para que las aplicaciones soliciten y reciban el contenido visual de Internet de forma eficiente y segura. El FTP es el estándar para transferir archivos entre un cliente y un servidor en una red. Está diseñado específicamente para el intercambio masivo de datos, permitiendo gestionar archivos en servidores remotos de forma organizada. SMTP es el protocolo utilizado para el envío de correos electrónicos desde el cliente al servidor o entre servidores de correo. En ese caso, define cómo viaja un mensaje desde tu bandeja de salida hasta el destino, asegurando que el direccionamiento sea exacto y confiable. POP3 y MAP son protocolos para la recepción de correos. En este caso, gestionan la descarga o sincronización de los mensajes desde el servidor hacia el dispositivo final del usuario. El DNS es el directorio telefónico de Internet, traduce nombres de dominios como en este caso Google a direcciones IP, como se puede observar que en este caso las máquinas entienden esa dirección como tal. Es el sistema que nos permite navegar utilizando nombres legibles en lugar de memorizar complejas direcciones numéricas. El DHCP es el que permite que un dispositivo obtenga automáticamente una dirección IP y otros parámetros de red al conectarse. Sin él tendrías que configurar cada computador manualmente. En este caso automatiza la integración de cualquier equipo a la red local, asegurando que reciba los datos necesarios para comunicarse al instante. El SSH, en este caso, que se utiliza para acceder a computadoras remotas y administrarlas de forma segura a través de una red. En este caso, cifra toda la comunicación para que nadie pueda interceptar contraseñas. En este caso, proporciona un canal protegido para que un administrador controle equipos a distancia sin riesgo a robo de credenciales. Protocolo TCP/IP. El protocolo TCP/IP es el protocolo de control de transmisión y Internet Protocolo. Es el conjunto de protocolos fundamentales que permite la comunicación entre ordenadores y el intercambio de datos en Internet y redes locales. Funciona dividiendo los datos en paquetes, enrutándolos y garantizando su entrega ordenada y sin ningún fallo a través de 4 capas funcionales. El
etapa 1. La etapa 1 es el bloque de aplicación, donde es el equivalente a las capas 5, 6 y 7 del modelo OSI. El modelo TCP no se pierde tiempo separando la sesión del formato de los datos. Todo se junta en la etapa de aplicación. Los estándares, los protocolos de esta etapa es HTTP, el modelo web, SMTP, DNS, que son los nombres del dominio. Aquí el protocolo ya sabe quién eres, que en este caso es la sesión, qué formato tiene el dato, que es la presentación, y qué quieres hacer, que es la aplicación. En el protocolo de la etapa 2 es la capa de transporte. Es la capa 4, el equivalente a la capa 4 del modelo OSI. Es el corazón de la comunicación. Los estándares o protocolos que tiene es solo uno para cada capa, que en este caso serían dos, el TCP, para lo que no puede fallar, por ejemplo, documentos, pues si falla algún dato el documento estaría incompleto, o UDP, que es para lo que debe de enviar como prioridad de velocidad, en este caso sería como videojuegos, que aunque haya un pequeño daño o fallan los datos, sigue funcionando. Se le divide la información en pedazos pequeños y les pone un número para que al llegar puedan armar de nuevo el dato. Y la siguiente etapa es la etapa 3, la capa de internet. Aquí hay varios protocolos, el IPv4, IPv6 y el ISMP, el famoso PIN. Es un tipo de GPS que decide el mejor camino para que el paquete llegue a la dirección IP de destino. Etapa número 4, la capa de acceso a la red de las equivalentes capa 1 y 2 del modelo OSI. Suele juntar la parte del software que controla el hardware mediante un enlace con el cable físico en una sola capa. Aquí hay tres protocolos, el protocolo Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. Convierte los datos en pulsos eléctricos de luz o de radio para que viajen por el cable o por el aire. Ahora, para aterrizar los conceptos vistos, vamos a usarlo mediante un ejemplo de cómo se entra a una página web. En este caso, digamos que el primer paso es que en las capas superiores, al escribir la URL, el navegador utiliza protocolos de las capas de aplicación, presentación y sesión, específicamente usando HTTP o HTTPS para la petición y el TLS 1.3 para que los datos viajen cifrados y seguros. Luego está el paso 2, que incluye el transporte. Aquí entra en juego la capa 4, donde el protocolo TCP establece una conexión fiable mediante el famoso three-way handshake, el saludo de 3 vías, asegurando que el servidor esté listo para recibirnos. Mientras que en el paso 3, la red, en la capa 3, el protocolo IP se encarga de enrutar los paquetes de datos en el camino correcto, mientras que DNS traduce ese nombre que escribimos en una dirección IP numérica para que las máquinas puedan entenderlo. Y en el paso 4, en las capas inferiores, finalmente es donde se pone la capa de enlace física, y los protocolos como el Ethernet transmiten las tramas de datos, convirtiendo eso en bits, en señales eléctricas u ópticas que viajan físicamente por el cable o el aire. Por último, hablemos de la relevancia del modelo OSI en telecomunicaciones. Tiene, por ejemplo, la interoperabilidad, o por así decirlo igual, como una compatibilidad que permite que equipos de distintos fabricantes se comuniquen usando estándares comunes definidos por la capa. Igualmente tiene un diagnóstico de fallos que aísla las capas, y en este caso nosotros como ingenieros podemos localizar problemas de forma sistemática y eficiente. Esto igual tiene una referencia educativa, que es el marco conceptual universal para la enseñanza de redes, protocolos y arquitecturas de sistemas. Y tiene un diseño modular que en cada capa puede evolucionar o sustituirse sin afectar el resto, favoreciendo la innovación. Para finalizar, podemos extraer 4 conclusiones fundamentales de este tema visto. Primero, que el modelo OSI es esencial porque el complejo de proceso de comunicación en 7 capas funcionales independientes permite especializar cada etapa del envío de datos. Aunque el modelo OSI es el modelo teórico de referencia, el TCP/IP es la implementación práctica que usamos en el Internet real, como vimos en el ejemplo, agrupando esas funciones en solo 4 niveles más ágiles.
Como tercer punto, la interoperabilidad global es posible gracias a que cada capa utiliza protocolos y estándares concretos como las de la IEEE o el RFC, que garantizan que dispositivos de distintos fabricantes puedan hablar entre sí. Y por último, comprender este modelo no es solo una teoría, es una herramienta vital que nos facilita el diseño, el diagnóstico de fallas y evolución constante de las redes modernas.